quiero leeros en el Salmo 78, déjame leerte 2 versículos 56 y 57, que dice así. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Y la Nueva Versión Internacional dice, tan falsos como un arco defectuoso. ¿Tú te imaginas estar en plena batalla y ese guerrero fuerte, temible, lleva su arco y encuentra al enemigo y cuando va a entesarlo, cuando va a lanzar esa saeta, esa flecha, ese arco resulta defectuoso y resulta que lanza para otro lado o resulta aún peor que ese arco se quiebra en las manos de ese guerrero? Sería algo como que terrible, ¿verdad? Pues esto mismo es lo que Dios estaba diciendo en este momento de la historia de su pueblo, de Israel. Se volvieron como arco defectuoso, se volvieron como arco engañoso. Y me tocó mucho el Señor con esta palabra porque todos nosotros somos un arco en las manos del Señor. Somos un arco donde Dios está pensando en ti y está pensando en colocar, en depositar sus saetas sobre ti para poder lanzarlas y que tú traigas destrucción a las obras del infierno y a la vez establezcas el reino de los cielos. Tú eres ese arco del Señor. Ninguno de nosotros ha nacido siquiera de casualidad. Porque uno puede decir, pero pastora, no, tú no sabes mi historia. Y mis padres no me querían. Yo fui producto de una noche, yo fui producto de un desliz. No me importa lo que en lo natural tú me dices que eres. Yo sé en el mundo espiritual quién tú eres. Un arco en las manos del Señor. Y tú fuiste diseñado, diseñada con propósito de Dios. Porque no naciste de un vientre natural. Naciste de un vientre espiritual que te engendró. Naciste ahí en los planes de Dios diciendo, ella será un arco en mis manos. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Ese arco en las manos del Señor. Ahora bien, tú tienes que ocuparte de alcanzar ese plan glorioso que Dios tiene para ti. Quiere decir que tú eres el responsable de alcanzarlo. Porque al igual que es un engaño pensar que Satanás puede truncar nuestro destino, esto es un engaño pensar. Al igual que es un engaño pensar esto, o que es un engaño pensar, mira este hermanito que se me metió ahí en el camino, mira este hermanito, esta hermanita que ahora comienza a sobresalir y me está haciendo sombra y se me metió en el destino. Al igual que es un engaño pensar todo esto, el mismo engaño es pensar que porque algo te fue profetizado, porque yo te digo aquí que tú eres el arco del Señor y que naciste con un propósito, porque yo te digo algo así, pensar que tú vas a alcanzar tu destino en Dios, igual de engañoso. No. Recuerda que Dios no te va a contar ni siquiera por cómo comienzas la carrera de la fe, sino por cómo la terminas. Y está sobre nosotros la responsabilidad de llegar a ese destino para el cual Dios te creó. Ayer íbamos yo y 2 de mis hijos a dejar en el entrenamiento a uno de ellos y yo les iba hablando acerca de estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en verdad en los últimos tiempos y yo les estaba diciendo pues que la maldad se multiplicaría y todo lo que está pasando en la tierra y en un momento uno de ellos me preguntó, y bueno, ¿y crees que yo viviré o moriré antes de que el Señor venga? Y yo le dije, pues creo que no, porque acuérdate que Dios me dio una visión de mis manos. Yo era viejita y estábamos como en un sitio muy grande, como un estadio. ¿Cuántos lo recuerdan? Y yo le estaba compartiendo, porque hacemos muchas bromas a cuenta de esto, porque mis hijos igual me dicen, échate mucha crema a las manos, para que lleguen tarde a estar arrugadas. Y echamos siempre la broma, ¿no? Y yo le decía, no te preocupes, hijo, que yo le voy a dar a la crema. Y estábamos con esta broma. Y en un momento, el Espíritu Santo que está en nuestras conversaciones y está en nuestra familia, me dijo, no les enseñes así, enséñales la verdad. Eso es el sueño de mi corazón para ti, pero a ti te toca alcanzarlo. Y entonces le dije, ¿sabes, cariño? Que Dios nos haya dado esa visión. Es el sueño de su corazón, pero a mí me toca alcanzarlo. A mí me toca diariamente vivir en la presencia de Dios, vivir en la santidad que Él requiere, vivir caminando detrás de los pasos de Jesús para llegar al sueño del corazón de Dios. Porque en ti y en mí está la responsabilidad de todo aquello que Dios dice
que ya fue entregado para ti. Por eso Dios dijo a Israel, se volvieron arcos engañosos. ¿Sabes por qué? Porque Israel no nació siendo un arco engañoso. La nación de Israel no nació siendo un arco defectuoso. Tú y yo no nacimos siendo arcos engañosos ni defectuosos. Ellos eran nación santa, real, sacerdocio, escogido por Dios. ¿Sabes para qué? Para hacer ese arco en las manos del Señor y Dios depositar las saetas en el pueblo de Israel y que ellos fueran esas saetas, esas flechas contra las naciones paganas para Dios establecer sus obras, para establecer su grandeza, todo lo que Dios quería, su voluntad sobre esta tierra. Pero la Biblia dice, por lástima, dice, se volvieron como arco engañoso. Y al igual que ellos, Dios nos creó con un propósito, pero tú y yo nos podemos volver ese arco engañoso. ¿Sabes cuándo? Cuando sucede, como te decía en la adoración, cuando jugamos a ser cristianos. Comenzamos a jugar a ser cristianos y hay un momento en el que nos volvemos arco engañoso. Y un ejemplo vivo de todo esto, hay muchos en la Biblia, pero en esta semana Dios me venía hablando de uno de los jueces de Israel. Y fue el pastor que me dijo, predica de esto, porque esa es la palabra que hay para la iglesia en esta semana. Y quiero hablarte de Sansón, alguien que representa perfectamente lo que yo te estoy diciendo, ese jugar a ser cristiano. Sansón nació rodeado de profecía, rodeado, aún antes de que él naciera o fuera concebido. Ya en el cielo se hablaba de quién iba a ser Sansón. Un ángel, una teofanía, ¿verdad? El Señor Jesús se le presentó a la madre de Sansón, dice la Biblia, a la esposa de Manoa. Y dice que le dijo, un niño nazareo va a nacer y va a ser apartado para Dios, apartado con un propósito divino. Y entonces el Señor le dio una serie de instrucciones a la mamá de Sansón y le dijo, va a ser nazareo y no tienes que tomar sidra, no tienes que tomar vino. Le comenzó a dar instrucciones porque Sansón tenía un propósito desde el nacimiento hasta el día de la muerte. Y así se anunció en el cielo. Este va a ser apartado para Dios. Dios estaba hablando de lo que quería hacer con Sansón. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió que Sansón nació, creció y se desvió. Conocemos su historia. Él comenzó como que a jugar con la unción. Él comenzó como que he estado leyendo su historia, qué triste historia, un hombre de guerra, un hombre de Dios, y andaba con acertijos y con tonterías, jugando, coqueteando con todo. Era un arco en las manos del Señor, donde Dios quería depositar las saetas para ser enviadas contra los filisteos. Y resulta que Sansón, en las manos del Señor, se rompió. Cuando tú y yo pasamos por la vida, vamos a decir que sin ton ni son. Eres cristiano, como te decía en la adoración, pero eres cristiano con el sello de salvación, pero después tu vida no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Tu vida no está llegando a ningún lado. Estás en el estanque de la sequedad. Estás ahí en el desierto, ni siquiera eres la flor del Señor en el desierto, porque estás marchito, estás marchita. ¿Sabes qué está sucediendo? Que estás haciendo lo mismo que hizo Sansón. Sobre ti, sobre tu nacimiento y sobre tu vida, se hablaba profecía en el cielo. Él es un gobernador. Ella es una gobernadora que vendrá a poner orden en el infierno. Él es una persona que pastoreará. Él será un profeta, un apóstol, un evangelista, un maestro. Había cánticos, había voces proféticas alrededor de tu nacimiento, como lo hubo alrededor de Sansón. Pero comenzamos como que a toquetear las cosas del mundo. Sansón corrió detrás de una mujer y tal vez tú y yo no vamos a correr detrás de un hombre o detrás de una mujer, pero tal vez nos enredamos o ocupamos todo nuestro tiempo, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra vida en una de las millones de atracciones que este mundo, o distracciones voy a decir mejor, distracciones que este mundo tiene. Y entonces, ¿qué sucede? Que quedas atrapado en algo tan inofensivo como las redes sociales. Y quedas atrapado y donde eras un hombre de guerra, una mujer de guerra para establecer el reino y deshacer las obras del infierno,
quedas atrapado y comienzas entonces a jugar a soy cristiano. Voy los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado tengo una vida como los paganos, alejados del propósito de Dios. Y todos conocemos la historia de Dalila, ¿verdad? Dalila era esa filistea que hizo desviar el corazón de un hombre de Dios. Pero ¿sabéis? Todos le echamos la culpa a Dalila, o bueno, se la echamos a Sansón, pero es que Dalila apareció en el fin de los días de Sansón. Ni siquiera fue quien abrió la grieta en el corazón de Sansón. Sansón mucho antes comenzó a toquetear las cosas y la brecha se abrió en la vida de Sansón con una mujer que se le metió en los pensamientos. Se le metió esta filistea, otra filistea, que era de la ciudad, del lugar de Timnat. Y había ahí una filistea que a Sansón le cautivó el corazón y Sansón fue a decirle a los padres, yo me he enamorado, ese amor a primera vista, me he enamorado de una filistea, de Timnat, y necesito que bajéis porque quiero tomarla por mujer. No fue Dalila, Dalila fue el final. Y realmente, aunque no podemos culpar a otros acerca de nuestros pecados, tú tienes que saber que tienes una responsabilidad tremenda, por ejemplo, los padres sobre los hijos. Por supuesto, yo no voy a echar la culpa a mis padres de mis pecados porque fui yo la que me desvié, pero es verdad que como padres tenemos una responsabilidad tan tremenda como la que tuvieron los padres de Sansón. Porque los padres de Sansón, cuando escucharon a Sansón decir, me he enamorado de esta filistea, papá, mamá, vayamos a hacer un banquete, la quiero tomar por mujer. Es verdad que los padres de Sansón le dijeron, pero Sansón, a ver, hijo mío, pues no habrá israelitas en todo Israel, no habrá mujeres israelitas para que te vayas a enamorar de una de Timnat, una filistea, no habrá. Pero Sansón quería lo que él quería. Entonces empezó a decirle a los padres, no, yo me he enamorado, se me ha metido esa mujer en los pensamientos, yo quiero pasar el resto de mi vida con ella. ¿Y sabéis qué sucedió? Que los padres cedieron al pecado de Sansón. Y tú y yo como padres no estamos para informar a nuestros hijos de lo que está mal, porque los padres de Sansón informaron a Sansón, Sansón, eso no está bien. Dios tiene unas leyes y nosotros como israelitas no podemos mezclarnos con los filisteos. Busca una mujer israelita. Ellos informaron y eso es en lo que se ha convertido esta sociedad, el informarle al hijo. Mira, no está bien que vengas a las 3 de la madrugada a casa. ¿Cómo? Mi hijo sale por la puerta y no entra cuando yo le digo y tiene la puerta cerrada. Tú eres el padre, tú eres la madre. Tú no estás para informarle a tu hijo de lo que puede hacer. No, tú estás para ejecutar la orden que Dios te ha dado. Otro gallo le hubiera cantado a Sansón si sus padres le hubieran dicho, mira mi hijo, tú vives aquí en mi casa, tú vives aquí en mi territorio y mientras estés chupando de mi dinero, de mi casa, de mi hogar, tú no vas a ir a donde ninguna filistea. Así. Y si lo haces, va a ser sin mi bendición y por supuesto sin mi ayuda. Pero los padres de Sansón no tuvieron esa firmeza. ¿Y qué sucedió? Que se bajaron todos para Timnat. Vayamos a tomar a la mujer filistea para nuestro hijo, un hombre con propósito en el corazón de Dios. Y tú dices, bueno, es que era Sansón. Pues tú, hombre, eres como Sansón. Te voy a hablar ahí. Tú, hombre, eres como Sansón, un hombre con propósito en el corazón de Dios. Tu mujer, eres una Débora, una mujer con propósito en el corazón de Dios. Y no estás para ir con un filisteo, como tú, hombre, no estás para ir con una filistea. Obedece a la ley de Dios. Obedece. Y si eres padre, si eres madre, de verdad, guarda la vida de tus hijos. Porque lo más preciado que tú tienes en esta vida es ese regalo que Dios te ha dado de los hijos. Y déjame decirte que Dios no va a hacer lo que te ha encomendado a ti hacer. No, Él no va a hacer, no, yo oro por mi hijo. No, Señor, orar por tu hijo está bien, pero tú tienes que obrar también a favor de tu hijo. Y una de las cosas que obra a favor de tu hijo es ponerle límites, cercos de protección. Tú pones esas normas y esas normas en tu hogar son el cerco de protección de tu hijo. Y si tu hijo en desobediencia contra ti las traspasa, tú en autoridad puedes ir delante de Dios y decirle que sepas que he hecho mi parte, ahora te toca a ti. Pero ningún padre va a tener la autoridad de decirle a Dios, ahora te toca a ti cuando tú todavía no has hecho tu parte. Porque el Señor te puede decir, ¿me toca a mí? ¿Qué me toca hacer a mí?
si yo lo he engendrado en tu vientre? Yo te lo he dado ahí para que lo eduques, yo te lo he dado ahí para que lo protejas, yo te lo he dado ahí para que lo encamines. Encomienda al Señor, o sea, ponle a ese niño en mis caminos y ni de viejo se va a apartar de mí. Yo te lo he dado a ti, ¿qué has hecho con él? Eso es lo que Dios puede contestar. Pero nosotros queremos que todo lo haga Dios, porque a veces no queremos entrar en esa guerra con los niños. Ay, es que es tan duro, es tan fuerte, es que me pelea. Mírame lo chiquita que soy. Y mira los 3 hombres que tengo. Y a mí no me pelea ninguno. Porque es autoridad de Dios, puesta por Dios. Hay una autoridad sobre ti que si no la pierdes, nadie va a poder contra ti. Porque ¿quién podrá contra el poderoso gigante que vive en ti? ¿Quién? Nadie. No pierdas la autoridad y no se la delegues a tu hijo, porque entonces vas a ir mal. Amén. Vive y atiende bien esto cuando hagas tu parte, no antes. Atiéndelo. Y escúchenme ahí los que están pensando tal vez en las redes sociales, están pensando en tomar una pareja. En este último tiempo, ¿verdad? Hablábamos ayer en un live que hacíamos que una de las preguntas que más nos hacen los jóvenes es: ¿me puedo casar con este chico? Yo amo a Dios, él todavía no ha conocido al Señor. Escúchame si estás pensando en tomar una pareja que Dios no apoya. Cuando 2 personas se enamoran, ¿sabes lo que sucede? Que tienden a creer que las diferencias no importan. Es como si en ese momento de enamoramiento, ese amor hace como opacar toda diferencia que hay en vuestros corazones, que hay en vuestras culturas, que hay en vuestros pensamientos. Es como que de pronto el amor dice, la diferencia no importa. Pero después de un tiempo comienzan a salir a flote todos esos conflictos que tenían como base esas diferencias que hacía un tiempo no importaban. Y entonces vas a ver cuánto pesan esas diferencias. Vamos con las creencias. Sansón, por ejemplo, tenía un Dios vivo y él creía en un Dios vivo, pero Dalila tenía al Dios Dagón, al Dios de los filisteos. Tú tienes un Dios vivo y la pareja que escojas que no es del Señor va a tener su propio Dios y aún inconscientemente tendrá el corazón inclinado a su Dios, porque él no tiene al Señor como centro en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tendrás las leyes de Dios, querrás abarcar las leyes de Dios, obedecerlas, pero la persona que no tiene a Cristo querrá hacer las prácticas paganas que él ha conocido. Y no te estoy diciendo que va a postrarse delante de Baal o va a postrarse delante de un ídolo, no, pero en realidad en el corazón se va a inclinar a todo lo pagano. ¿Y qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tus hijos? Van a estar divididos porque tú vas a estar con esa pasión por Cristo y tus hijos van a estar no sabiendo en esa división a quién seguir, o a mamá o a papá, a la persona que esté separada. Vamos con los intereses. Sansón simpatizaba con los intereses de los israelitas, pues era israelita. Pero ¿qué pasaba con Dalila? Que Dalila simpatizaba, buscaba, anhelaba los intereses de los filisteos porque ella era de un reino contrario. Entonces vuestros intereses también van a chocar. En tanto tú quieras venir a la iglesia el domingo, tu esposo o tu esposa querrá ir a la playa ese mismo domingo. Los intereses van a chocar. Diferencias en las metas. La meta de Sansón, ¿sabes cuál era? La victoria de Israel. ¿Sabes cuál era la meta de Dalila? Pues era la victoria de los filisteos y la derrota de Israel. Chocaban en metas. Siempre tú buscarás la victoria en Dios. Pero tu pareja, como te digo, aún inconscientemente, va a buscar la derrota de las cosas de Dios. Llega a un colegio de los hijos y llega a un carnaval. Y la pareja te dice, ¿por qué no le vamos a vestir de carnaval? Si es una tontería. Y tú sabes, no es una tontería. Tú buscas los intereses del reino, pero la pareja busca los intereses del mundo. Ya no te digo ni siquiera del infierno, del mundo. Y vais a vivir chocando constantemente. Yo le clamo a Dios y le pido a Dios que esta palabra llegue a alguien, porque mejor llorar un día, un mes, un año que llorar toda una vida. Por una sola vida que se resolviera y dijera, voy a obedecer a Dios, yo estaría más que contenta. Era imposible que Sansón y Dalila prosperaran. Imposible. Y así de imposible es que tú y esa persona no cristiana prosperéis. Y a pesar que la Biblia explica, ¿verdad?, que Dios usaba a Sansón o cómo Dios usó a Sansón por encima de todas las desobediencias, ¿verdad? Porque Dios iba a llevar su plan a cabo sí o sí. Fíjate que
Hay promesas incluso que no dependen ni siquiera del ser humano. Los planes de Dios se van a llevar a cabo sí o sí. Dios dijo de Sansón, él es nazareo, apartado para mí, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Lo que haga en medio, pues lo va a sufrir él. Pero Dios llevó los planes que él tenía establecidos contra los filisteos con la vida de Sansón a pesar de las desobediencias de Sansón. Y así muchas veces somos nosotros. Creemos que andamos bien porque decimos, mira cómo me usa el Señor. Pero ¿cómo está tu vida? Porque Dios usaba a Sansón, pero su vida estaba deshecha, su vida estaba perdida, su vida estaba en frustraciones, su vida estaba en desobediencias. Entonces, si quieres saber si andas bien, no mires tanto el fruto, porque el fruto no depende de ti, depende del Señor en muchas ocasiones, como en este caso. Mira bien cómo andas tú. Hay casos en los que Dios dice, pues voy a sacar a Saúl y voy a colocar un David. Hay un David para cada Saúl, pero hay otras veces que no. Que Dios usa a la persona en desobediencia y la usa. Como siempre digo, aquella roca que le dijo el Señor a Moisés, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. ¿Salió o no salió el agua? La desobediencia de Moisés no hizo que el agua no brotara para el pueblo de Israel. Entonces tú puedes ser un instrumento en manos del Señor y brotar ríos de agua viva por la sed del pueblo, pero no porque tú andes bien. Entonces tú tienes que colocarte en el diseño, en el destino para el cual Dios te creó, no solamente ser un instrumento en las manos del Señor, sino estar colocado como una pieza de ajedrez donde te toca estar para hacerle el jaque mate al infierno. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Aquí Sansón, como os decía, era el claro ejemplo de todo esto que te digo. Pues lo vemos claramente como Sansón rodeado de profecía, un ministerio profetizado desde antes de nacer. Se puso a jugar y no alcanzó el destino, no alcanzó el sueño del corazón de Dios. Alcanzó a hacer aquello por lo cual había venido a esta tierra, pero no el sueño real del corazón de Dios, que era tener un Sansón en sus manos como un arco en el cual depositar esas saetas. Sansón echó a perder su destino, torció él mismo su propio camino. Sabemos cómo terminó su vida, ¿verdad? Siendo la diversión de sus enemigos. Y así termina la vida de las personas que se alejan del propósito de Dios. Finalmente eres la burla y el bufón del infierno. Cuando los príncipes filisteos se reunían, ¿sabías qué se les antojaba? Se les antojaba traer a Sansón como bufón, para reírse de él, para entretenerse con él. Tú y yo pasamos a ser los títeres del infierno, los bufones del infierno, cuando salimos del diseño original de Dios. Comenzamos a entrar en esos circos del infierno. Dios nunca pensó y nunca creó, ni en el pensamiento de Dios estaba crear a Sansón para ser un bufón. Dios no te creó a ti para ser un frustrado, un amargado, un endeudado, un enlutado. Es muy diferente pasar el valle del luto, de la sombra y de la muerte, que ser un enlutado, un endeudado, un oprimido. Es muy diferente. Podemos pasar muchos valles, pero una cosa es pasarlos, atravesarlos, y otra cosa es quedar atrapado en ellos. No alcanzó el propósito, aunque la misericordia de Dios lo llevó a hacer o a llevar a cabo esos planes que Dios tenía para él. ¿Por qué falló Sansón? Interesante pregunta. ¿Sabes por qué falló Sansón? Porque Sansón perdió la visión. Sansón perdió la visión de lo que debía hacer. Perdió la visión de lo que debía hacer para correr detrás de aquello que quería hacer, que anhelaba hacer, que le apetecía hacer. Sansón perdió la visión de ir detrás de los deseos de su corazón o por ir detrás de los deseos de su corazón en lugar de correr detrás de los deseos del corazón de Dios. Se desvió simplemente por empezar a mirar hacia su persona, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, donde yo estoy bien. Pero te has parado a pensar si es el Señor que te quiere en ese trabajo, si es el Señor que te quiere en ese matrimonio, si es el Señor que te quiere en esa casa, si es el Señor que te quiere en esa iglesia. ¿Alguien se ha parado a pensar esto? ¿O estás como Sansón? Has perdido la visión porque corres detrás del corazón, del anhelo de tu propio corazón, en lugar del anhelo del corazón de Dios, que en ese corazón
está el diseño original, aquello por lo cual Dios te creó. Esto le sucedió a Sansón y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero Sansón lo olvidó. Yo quiero la mujer de Timnat. Pero hijo, le decían los padres, mejor una israelita. Yo quiero la mujer de Timnat. Quiero lo que yo quiero y no me importa si Dios no lo quiere. Aunque no lo dices, lo vives. Y los padres tuvieron el gran fallo, el grandísimo error, como os digo, de no tomar la firmeza en Dios y decir no. No, aunque señalaron el mal, se involucraron con él, porque no cortaron ese camino y accedieron a llevar a su hijo a Timnat para hacer banquete de 7 días, dice la Biblia, para tomar a esa mujer en casamiento. Ahí se abrió la brecha de las mujeres en Sansón. Y luego, esto es lo que suele ocurrir siempre con los hijos de Dios. Satanás a veces te mete por los ojos una mujer, te mete por los ojos un hombre. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ya te cazó, Sansón, ¿sabes lo que le pasó? Cuando ya el diablo lo cazó, ¿sabéis que aborreció a esa mujer antes de consumar el acto matrimonial? Tanto que la amó. Antes de los 7 días, en ese banquete que era de 7 días para el casamiento, él tenía que consumar después el acto matrimonial. Y no lo consumó porque la mujer, que era filistea. ¿Y cuál es finalmente el producto que va a dar un pagano? Le traicionó. Antes de terminar el banquete, la mujer ya había traicionado a Sansón. Fue traicionado y él se enfureció y lo que hizo fue dejar a la mujer con su padre y decir, ya no la quiero, la dejo con el padre porque me ha traicionado. Pero parece que luego Sansón como que se lo pensó y dijo, voy a volver a la aldea a por mi mujer y voy a decirle al padre que me la devuelva. Y cuando llegó Sansón a la aldea, resultó que el padre le dijo, yo pensé que tú ya no la querías, entonces la di de mujer al padrino de tu boda. Y la mujer acabó con el padrino de la boda de Sansón. Estos enredos son los que trae el mundo. Cuando tú te enredas con el mundo, te enredas con todo esto. ¿Qué sucedió? Que Sansón era Sansón. Y en la furia que le dio, lo que hizo fue en venganza, ató en la cola de las zorras, así de 2 en 2, ató antorchas en la cola de todas las zorras. Prendió fuego a las antorchas y las lanzó para los campos del grano de los filisteos. A quemar todos los campos de grano de los filisteos. ¿Sabéis qué sucedió? Que en el mundo espiritual también hay venganzas. Entonces los filisteos en venganza hicieron así, tú nos quemas los granos, agarraron a la mujer y al padre de la mujer y los quemaron vivos. Venganzas, frustración, dolor, pérdidas, tormentos, infierno, es lo que hay en el infierno. Pero leemos la historia ahí y decimos, eso a mí no me va a pasar. ¿Quieres que te cuente cuántos cientos de mujeres me escriben diciéndome me casé con el hombre que no era y estoy viviendo un infierno? ¿Quieres que te cuente que el TikTok más famoso que tengo se llama No vivas un infierno? ¿Por qué? Porque como Sansón jugamos a ser cristianos y queremos decirle a Dios, yo quiero con Dios, pero quiero que Dios quiera lo que yo quiero. Y nos enredamos en el infierno y el infierno solo puede dar a luz infierno. Después de todo esto que te cuento, yo creo que el bendito Sansón tenía que estar con un escarmiento tremendo, ¿verdad? Pero no. Así somos los seres humanos. Caemos 20 veces en la misma piedra. Hasta colocamos la piedra para tropezarnos con ella. Sansón volvió a caer, porque después de todo esto que te cuento es que después llegó Dalila. Y ahí, si no había obedecido al Señor la primera vez, si no había obedecido las indicaciones de sus padres, es verdad que no tuvieron la firmeza que tenían que tener, pero por lo menos indicaron, ese no es el camino. Pero si Sansón no había obedecido nada de esto, ¿qué sucedía? Que ya la brecha estaba abierta, ya estaba en ese punto de sé lo que dice Dios o sé lo que Dios dice, pero quiero a Dalila, aunque Dios no quiera a Dalila. A ese punto llegamos tú y yo. Hay un punto en el cristianismo donde lo cruzas y de pronto tú, aunque no lo digas con tu boca, lo vives con tus hechos.
Yo sé lo que dice la ley de Dios, yo sé lo que dice la palabra de Dios, yo sé lo que Dios dice, pero yo quiero eso aunque Dios no quiera. Y ahí nos volvemos a enredar. No había aprendido nada de su primer fracaso. La primera mujer lo traiciona. ¿Y qué va a suceder con una segunda mujer filistea? Pues lo mismo, lo traicionó nuevamente. Sansón en nuestro tiempo era ese cristiano de voy a jugar a ser cristiano. Y tal vez tú dices, yo no, pastora, yo no soy de esas personas que digo que juego a ser cristiano. Yo no juego a ser cristiano, sí, pero las áreas que no tienes rendidas a Dios es porque en las áreas, voy a decir, en las áreas que tú no tienes rendidas a Dios es porque tú quieres que Dios quiera lo que tú quieres. Entonces finalmente estás jugando a ser cristiano porque quieres que Dios quiera lo que tú quieres. Y en Dios el juego es así. Dios pone las normas, las leyes, la protección, la muralla para que sus hijos vivan en esa vida en abundancia, en plenitud, en paz, en calma, en bendición, de gloria en gloria y de victoria a victoria. Pero si tú quieres los beneficios, pero no quieres aportar tu parte de sacrificio, de decir, yo quiero colocar mi carne en el altar para que el fuego del Espíritu prenda en mí, vivir una vida consagrada al Señor. Porque al final no es ni sacrificio, es pasión por su presencia. Tal vez digo sacrificio para que tú lo entiendas, pero ni sacrificio es. Para mí no es ningún sacrificio tener la pasión que tengo por el Señor. Ningún sacrificio. Es pasión por su presencia y es tan fácil obedecer. Es tan fácil rendirse al Señor. Pero si tú no quieres, entonces estás jugando también tú como Sansón. No, yo no juego a ser cristiano. Si juegas, hay muchas áreas que no has entregado al Señor. Y en todas ellas hay una bandera que dice, no la entregué porque quiero lo que Dios quiere. No, perdón, no la entregué porque quiero lo que yo quiero independientemente de lo que Dios quiera. Eso es jugar a ser cristiano. Y voy a pedir por favor los músicos, los adoradores que tenemos en esta casa, que me acompañen. Y quiero que comiences ahí a buscar de la presencia de Dios. ¿Qué me estás hablando con esta palabra? Iniciábamos el culto diciéndonos el Señor coloca en el altar esa carne, ese sacrificio, eso que te estoy pidiendo. Tal vez a Sansón por mucho tiempo el Señor le pedía ese anhelo de ese desvío que tenía con las mujeres. Tal vez por mucho tiempo el Señor le pidió a Dalila, a la mujer de Timnat, pero Sansón no las entregó y ¿sabéis qué sucedió? Que le costó la vida. Porque finalmente con tu vida pagarás. Cuando yo te decía que el Espíritu Santo no quiere nada de ti, que te quiere a ti, aplícalo para el infierno. El infierno no quiere algo de ti, te quiere a ti. Te quiere a ti y con tu vida pagarás. Lástima que Cristo pagó ya por tu vida y te tiene un diseño original perfecto, tremendo, glorioso, para que camines en él y vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que en ese diseño tus hijos estén protegidos, tus nietos estén protegidos y como dice la palabra, las bendiciones hasta 1000 generaciones. Mira si Dios tiene pensamientos de bien para ti y para mí, que estaba pensando no en ti, estaba pensando en tus 1000 generaciones. Pero qué lástima que el arco que tiene que ser ese instrumento en manos del Señor para abrir camino a toda su herencia, qué lástima que se volvieron engañosos, defectuosos. Porque si tú eres un padre o una madre engañosa, defectuosa, tus hijos irán por el camino del engaño, del defecto, porque será lo que aprenden de ti. No lo permitas. Hoy estás a tiempo de poner a cuentas tu vida con el Señor. No corras detrás de las pasiones de este mundo. No corras, escúchame, no corras ni siquiera detrás del deseo de tu propio corazón, es que yo quiero. No corras ni siquiera detrás de aquellas cosas que te son lícitas. Pero pastora, no es un pecado, no importa, tal vez no es lo que te conviene. No corras. Si vas a correr en algo, corre detrás de la presencia de Dios. No entran en destino porque viven en la carne. Cristianos que no entran en destino
Sabes que tu vida es lo único que tienes para agradar a Dios. Lo único que tienes para sembrar para una eternidad son estos como polvo se van, como humo. Aparece, desaparece como la niebla. En toda una eternidad. ¿Hay cuánto? 100 años como mucho. 110. De toda una eternidad. ¿No merecerás sembrar cada día, cada segundo de tu existencia? Sembrar tu vida, sacando los deseos de tu corazón y colocándolos ahí si no son los deseos de Cristo, para tener una eternidad en Dios, para llegar allí, mirarle a los ojos a Jesús y decirle, no solamente nací, no solamente existí, es que me dejé la piel en llevar tu propósito adelante, porque yo quería ser alguien que cumpliera el sueño de tu corazón. ¿No es así mejor? ¿No es así que quieres vivir? Yo es así que quiero vivir. No quiero correr detrás de pasiones, de inmoralidad, de sueños vacíos, del mundo, de placeres, de todo lo que, como a ti, a mí me llama. Igual que a ti. Mi carne no es diferente a la tuya. Mi carne es exactamente igual que la tuya. Se asusta por las mismas cosas, se agradece las mismas cosas, se entristece por las mismas cosas y le atraen las mismas cosas. Pero es una decisión que tomo diariamente. Una decisión que tomo diariamente de correr detrás del sueño del corazón de Dios. Y en ese sueño encuentro mi consuelo. Yo quiero hoy hacerte un llamamiento. De verdad, tal vez no tienes por qué venir aquí. Si quieres hacerlo bien, siéntete con libertad, guarda las distancias, haz todo como hay que hacer. Como hay que hacer. Pero quiero hacerte un llamamiento. Porque he visto tantísimos cristianos a lo largo de mi vida, a lo largo de las iglesias que he recorrido, de los pastores que he conocido, de los líderes que he conocido. He visto tantísimos cristianos quedar con un corazón endurecido, que si tengo temor a algo, es temor a perder la presencia de Dios, porque he visto la piedra en lo que la gente se convierte, insensibles a la presencia. Ya no sienten, no padecen. Es como que el Señor está, pero ellos ni siquiera saben que está. Yo no quiero eso. Y tú no quieres eso. Porque estás aquí, yo sé que tú no quieres eso. Entonces, en verdad, te voy a hacer este llamamiento de decirle al Señor, la historia no se va a repetir conmigo. Tu palabra dice que me has dejado escrita todas esas historias para que yo me mire como en un espejo y para que no vuelva a repetir los errores que ellos repitieron. No lo voy a volver a hacer. No voy a correr detrás de nada que no sea tu presencia, tu sueño y tu voluntad para mí. Y si es así, levántate ahí y déjame orar por ti. Ahí los que nos están viendo en el internet, ora con nosotros. El Señor está aquí y el Señor está ahí. Su presencia omnipresente, omnipotente. Él está y Él está escuchando aún la palabra, el susurro más ligero de tu corazón. Él lo está escuchando. Sopla, Espíritu de Dios, sobre ellos. Tócalos, álzalos, elévalos. Que ninguno aquí se pierda. Que todos ellos puedan encontrar su destino en el corazón de Dios. Correr detrás de Él. Invertir su vida, su dinero, su tiempo en el destino por el cual fueron creados. Te pido ahora, Padre, tomes estas vidas que están viniendo arrepentidas delante de ti, Señor. Y así como veo en mi espíritu, gires toda su vida y los coloques en camino eterno. En el nombre de Jesús, te bendigo para caminar en ese diseño perfecto que Dios diseñó para ti, del cual nadie te va a poder sacar, en el nombre de Jesús.